Bendiciones. La paz de Dios les acompañe hoy y siempre. Gracias por estar en sintonía y decir presente para estos diálogos bíblicos que realizamos con mucho amor y con mucho ahínco, esperando que sea siempre del agrado de ustedes. Le habla Martín López, pastor de la parroquia El Mesías y la parroquia Nuestro Salvador de la Iglesia Evangélica Luterana. Y aquí estamos compartiendo conceptos básicos pero muy esenciales de lo que es la Iglesia Luterana y la doctrina que como luteranos llevamos a cabo. Una a la cual nosotros sentimos que enriquece, que ayuda y que nos da un camino bueno, agradable a la voluntad de Dios para relacionarnos no solamente con Dios, sino para relacionarnos con aquellos que están a nuestro lado, o sea, nuestro prójimo, con aquella persona a quien llamamos nuestro vecino, o con aquellas personas a quienes amamos extrañablemente, aún no siendo familia sanguínea nuestra, y así la consideramos. Y eso es lo que sucede con nuestros hermanos en la iglesia. No son hermanos nuestros sanguíneos, pero sí son hermanos nuestros en la fe, en la esperanza, en el consuelo, en las vicisitudes, y con quienes nosotros compartimos un sinnúmero de experiencias, las cuales nos sirven a nosotros para madurar y para desarrollar un carácter que no sea tan solamente con algunos beneficios humanos, sino que también son otras características cristianas que nos ayudan a tener un carácter, el cual la otra persona diga: Juanita tiene una manera de ser que a mí me llama mucho la atención. Y que cuando se acerque esta persona a Juanita, Juanita le pueda decir: lo que sucede es que las experiencias de mi vida y mi relación con Dios me han llevado a tener este carácter, el cual es deseable ante tu presencia. Por eso, la iglesia es completamente necesaria, porque la iglesia es a donde nosotros nos llegamos y donde tenemos un contacto directo con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús como nuestro Salvador, pero también contacto con otras personas que nos ayudan a comprender la vida desde una manera muy diferente. Ya vemos que entonces la vida no se va comprendiendo solamente desde el punto de vista personal y de lo que sucede alrededor de mi familia o aquel campo que yo solamente conozco, sino que se amplía y se incluye dentro de esto la experiencia de nuestro hermano en la iglesia, pero está todo sustentado en la persona de Jesucristo, está sustentado por el Espíritu Santo y por Dios. De esa manera, la vida desde la perspectiva o la doctrina luterana está enraizada a lo que es Dios, el Espíritu Santo y Jesús. No la podemos desasociar de ninguna manera. Así que dentro de nuestras experiencias vamos incluyendo aquello que nos ocurre conociendo a Dios y aquello que nos ocurre conociendo a nuestros hermanos en la iglesia y desarrollando un estilo de vida que esté de acuerdo a lo que el Señor dispone en nuestros corazones. Así que en la iglesia no solamente aprendemos de Dios, sino que también aprendemos a amar a nuestro prójimo. Alabamos en la iglesia a Dios, pero trabajamos con nuestro hermano. Nos gozamos con Dios y el Espíritu Santo en la iglesia, pero también sufrimos y nos consolamos con nuestros hermanos en la iglesia. Y vemos entonces cómo la iglesia, la congregación de fe, se vuelve un foco que nos ayuda a desarrollarnos como hijos e hijas de Dios, pero como unas personas que también somos de provecho en la comunidad en donde nosotros estamos.
Dicho esto, pues entonces nosotros vamos a estar discutiendo en las próximas semanas en nuestro diálogo bíblico unos principios luteranos, los cuales nos van a enseñar nuestra doctrina o aquellos puntos esenciales y no negociables de la doctrina luterana que nos ayudan a ser cristianos y a ser buenos prójimos en la sociedad donde nosotros vivimos. Y así que vamos desarrollando un entendimiento un poco más profundo de lo que es la fe, de lo que es desarrollar una confianza con Dios, la cual nos redime, nos santifica y nos justifica. La pregunta esencial es, ¿por qué una teología luterana? El Salmo 119:15 dice de la siguiente manera: meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. De esa manera, vemos cómo bíblicamente el Señor comparte su voluntad o la expresa firmemente, donde nos es a nosotros necesario meditar en la voluntad de Dios en nosotros y para todos, y poner mucha atención a estas cosas que el Señor comparte con nosotros, para que de esta manera reflexionemos sobre lo que es el significado que tiene para nosotros la relación con Dios y con el ser humano, y que consideremos lo que Dios nos invita como algo serio y profundo y necesario para nuestro diario vivir. La teología es una manera de nosotros comunicarnos los unos con los otros y una manera de cómo expresamos nuestras vivencias y nuestra relación con Dios. Así que la teología es el resultado de nuestro esfuerzo por entender a Dios y cómo comprendemos a Dios. Y cómo entonces Dios se revela a nosotros y nos confirma, se acerca a nosotros y nos hace sentir que Él es una persona, un Dios de confianza y que es un Dios fiel. La fuente primordial de la teología luterana está arraigada en la Biblia y cómo nosotros la vamos a La fuente primordial de la teología luterana está arraigada en el entendimiento de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, como aquel que brinda testimonio de las sagradas escrituras y de la voluntad de Dios. Nosotros los luteranos entendemos que el corazón de la Biblia encierra el testimonio de los hechos y de los dichos de Jesús, y que estos son compartidos a toda la comunidad y a toda la humanidad. La revelación de Dios en Cristo Jesús como un Dios que es misericordioso, que es digno de confianza. Aquí es donde precisamente aterrizamos en el gozne, en aquello que sostiene la teología luterana y lo que sostiene lo que nosotros enseñamos como aquel artículo principal de nuestra doctrina de fe. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el amor de Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer nada absolutamente para ganarnos este amor, sino que es un amor que Dios comparte de la abundancia que hay en su corazón y lo comparte con nosotros sin ninguna clase de reproche. Y ahí es donde tenemos Romanos, el capítulo 5, donde nos dice:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta fe, esta gracia que nosotros como luteranos proclamamos es un regalo de Dios, es un regalo que nos hace de la abundancia de su corazón, de aquellos tesoros que Él tiene en el reino de los cielos. Y nos da a nosotros la oportunidad de tener una vida llena de la gracia y de su amor, donde nos ayuda a nosotros a despegarnos de nuestro ego para pegarnos y vivir junto a la gracia que Dios nos comparte. Pero por no costarnos nada y por ser un regalo de Dios, no significa que podemos seguir en la misma vida que antes teníamos, sino que a través de la transformación y el perdón de la gracia de Dios, a través de Cristo Jesús, nosotros comenzamos a tener unas experiencias nuevas en la gracia que Dios nos comparte. Y esto nos invita a nosotros a tener una profunda conversión y un deseo de redimir nuestra vida en la sangre que Jesús derrama por nosotros. Es en este preciso momento en que nosotros aterrizamos en la gracia de Dios. Somos depositados en los brazos y en el seno de Dios Todopoderoso a través de lo que Él mismo nos regala en Cristo Jesús. Nos regala Dios en Cristo Jesús la gracia, el amor. En Cristo Jesús somos justificados. En Cristo Jesús se restablece la imagen de Dios en nuestros corazones. Romanos nos los comunica de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que Dios abundantemente nos comparte por medio de Cristo Jesús es su amor, su bendición, es su paz, aquello que nosotros necesitamos en nuestra vida para conformarla a la voluntad de Dios. A través de su gracia, de su amor, mostrado en Cristo Jesús, somos transformados, llenos de la gracia y del amor de Dios, la cual nos capacita de una manera para poder cumplir con la voluntad de Dios, hacer las cosas que Él nos pide que nosotros hagamos como resultado de su presencia en nuestras vidas. Porque de ninguna otra manera podríamos ser capaces de hacer la voluntad de Dios si Dios no mora en nuestros corazones. Y de la manera en que Dios reina en nuestro corazón es a través de Cristo Jesús y la fe que hay en Cristo Jesús, la que nos da la fuerza y la capacidad de hacer la voluntad de Dios. De esa manera, para nosotros decir que amamos a Dios, necesitamos tener dentro de nuestro corazón a Cristo Jesús. Necesitamos estar llenos de ese amor que proviene de la profundidad del amor, que proviene de la profundidad del corazón de Dios, el cual nos capacita y nos da a nosotros la plena confianza de hacer su voluntad en la seguridad de que lo que hacemos, lo hacemos conforme al corazón de Dios que se nos manifiesta en Cristo Jesús. Y ahí tenemos este artículo de la gracia de Dios
que en estudios y diálogos que vendrán luego, lo vamos a ver más a fondo. Porque la gracia de Dios es tan profunda como su amor. O también podemos decir con seguridad que la gracia de la gracia de Dios es su amor manifestado en Cristo Jesús. Y eso es algo sumamente profundo, eso es algo sumamente preciado en la vida del ser humano, porque es lo que nos brinda a nosotros la seguridad que necesitamos en este mundo en donde nosotros vivimos y en donde Dios nos ha colocado para que compartamos estas bendiciones y esta relación que Él establece con nosotros. Así que Dios no nos obliga, Dios no nos impone, Dios nos regala su gracia. Nos dice, aquí tiene usted todo mi amor, toda mi confianza, todo mi sustento. Y ahí Dios nos invita a vivir agraciados. Agraciados me refiero cubiertos por la gracia de Dios para nuestro quehacer diario y para nuestro quehacer como hijos e hijas de Dios. Así que las buenas obras que nosotros podemos realizar son el fruto de lo que Dios hace en nuestra vida. No es una recompensa. Es el fruto de lo que Dios hace en nuestra vida. Una vida renovada, llena de su amor, una vida que está fundamentada en su presencia, una vida que confía en lo que Dios hace para beneficio de nosotros. Para terminar, la gracia de Dios no es un abrigo, la gracia de Dios, un abrigo barato. La gracia de Dios no es una pinturita que nos ponemos y que nos hace brillar y que nos libera del pecado. Aunque sí verdaderamente nos libera del pecado, pero esta gracia de Dios tiene un costo. Y el costo me refiero a que es la sangre de Cristo la cual nos reviste a nosotros del amor, la gracia y la justificación de Dios. Y esa sangre de Jesús no tiene precio. Y al no tener precio, pues tenemos nosotros al no tener precio, entonces, ¿cómo decir cuánto cuesta? Sino que el único costo o precio que le podemos poner a la sangre de Cristo es el amor que justifica, el amor de Dios en nosotros. Ahora, de esa manera, este amor nos hace a nosotros realmente nuevos, con una nueva manera de pensar, con una manera nueva de escuchar, con una nueva manera de hablar, con una nueva manera de actuar. Así que hablamos del amor, la confianza, la justicia de Dios. Hacemos obras que apunten a Dios como la fuente de la bondad en nuestras vidas. Nosotros vayamos así, desde ahora que conocemos la gracia de Dios y que Dios nos la regala en abundancia y sabemos que no tenemos nada que hacer para recibirlo, sino que Dios nos lo da por amor, nuestras vidas automáticamente son cambiadas. Requiere que confiemos. Y para eso Dios nos regala su fe. Requiere que amemos al prójimo como nos amamos nosotros. Y para eso Dios nos da su amor. Requiere que nosotros perdonemos. Pero para nosotros poder perdonar, Dios nos regala su amor desde la cruz. Y es
a través de Cristo y en la cruz. De esa manera podemos perdonar. Si podemos hacer las cosas es por Cristo Jesús. Y eso pues nos lleva así a hacernos unas preguntitas. Y estas se las dejo para que vayan reflexionando para nuestro próximo diálogo bíblico. ¿Cómo entonces afecta la gracia de Dios en la manera de nosotros dirigirnos en la vida diaria? ¿Cómo afecta la gracia de Dios cuando nos relacionamos con el prójimo? ¿Piensa usted que la gracia divina lo acompaña siempre sin importar cómo usted responda? La gracia de Dios siempre está con nosotros a pesar de cómo nosotros nos comportemos. Ahí vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Qué significado tiene la gracia de Dios? ¿Cómo afecta la gracia de Dios la manera de pensar, actuar y de relacionarnos con el prójimo? ¿Y cómo es que la gracia de Dios, o qué podemos identificar qué es lo que nos acerca a la gracia de Dios? De esa manera tengamos un momento de oración a nuestro Señor Jesús para que nos ayude a comprender su gracia y su amor. Oramos. En ti, oh Señor, confiamos que tu amor, tu gracia y tu bondad ha de trabajar en nosotros según tu divina y santa voluntad. Que así, oh Señor, los dones de tu Espíritu Santo inunden nuestros corazones. Que tu gracia, Señor, nos torne en personas nobles. Que así, Señor, como Jesús nos comunicó tu mensaje de amor y de esperanza, siendo obediente, que nosotros también seamos obedientes a tu amor y a tu mensaje de esperanza y consuelo. Que así como Jesús se dio por completo, nosotros también nos podamos dar de completo a nuestro prójimo. Que podamos alabar y bendecir tu nombre con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias por escucharnos, por tenernos en tu presencia y por ayudarnos en todas nuestras necesidades. Por Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones, hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a ver y a escuchar el próximo domingo, 18 de enero, de abril. Nos volvemos a ver el próximo 18 de abril en la parroquia Nuestro Salvador, en el 2600 del Wade Hampton Boulevard en Greenville. Allí les esperamos a las 1:30 para alabar en familia el nombre de nuestro Señor Jesús, pero también para unirnos como familia y compartir la alegría que nos da el alabar y bendecir a Dios en familia. Y este domingo también comenzamos nuestras clases de primera comunión. Todos aquellos que así deseen unirse, desen cita a las 1:30 en la parroquia Nuestro Salvador. Dios les bendiga, Dios les guarde y les llene de su amor y de su bendición. Nos vemos.